my people, sons and daughters of Helgan. For many years, we have been a broken nation, shunned, oppressed, and conquered by those we sought to escape. 10 years ago, I asked for time, and that time was granted by you. You, the strength in my arm, the holders of my dreams. Killzone es un título de disparos en primera persona, propiedad de Sony Interactive Entertainment y desarrollado por Guerrilla Games, el cual fue muy popular y comercializado a lo largo de la sexta y séptima generación de consolas. ¿Te has preguntado qué fue de este título? Vamos a repasar un poco su historia y con ello poder llegar a una conclusión. En los primeros años de la década de los 2000, PlayStation 2 y Xbox estaban en la cima de su generación. Halo y Medal of Honor devoraban el mercado de los shooters en primera persona, siendo el primero propiedad de Xbox a cargo de Bungie y Medal of Honor multiplataforma a cargo de Electronic Arts. Sony con PlayStation buscaba la forma de participar en ese género de juegos que lucía prometedor y así buscar una rebanada de ese pastel. Fue así cuando Sony Computer Entertainment, en ese entonces, le da la tarea a uno de sus estudios de desarrollar un juego de disparos en primera persona, que estuviera a la altura de estos anteriores. Y así, a cargo de Guerrilla Games, nace Killzone. Killzone o Killzone 1 llegó al mercado para las navidades del 2004, específicamente el 2 de noviembre de dicho año, exclusivamente para la consola PlayStation 2. El argumento del juego es una guerra interplanetaria entre la ISA, conformada por varias naciones de un planeta Tierra ya inhabitable para el año 2060, año en el que ocurre la historia del juego, y los Helghast, una corporación con mucho poder que fue desterrada de Vecta, uno de los planetas donde ahora habitan los humanos. Al ver el aspecto de los Helghast, no podemos evitar pensar en la similitud que tienen con el ejército nazi de la Segunda Guerra Mundial, así como toda la idiosincrasia que tienen dentro de toda esta saga. Este primer juego, a criterio de muchos jugadores, no fue lo que se esperaba. En parte, la culpa fue de Sony al dar un marketing falso, nombrando al juego como el Halo Killer, lo cual nunca sucedió. El juego se veía gráficamente muy bien para su época, y eso trajo algunas dificultades, pues le estaba exigiendo el 100% a la potencia del PlayStation 2, ocasionando una caída brutal de la tasa de refresco. Las texturas se tardaban en cargar y había apariciones repentinas de soldados en ocasiones. El primer Killzone tuvo una crítica dividida. Para muchos gamers fue una ventana hacia cómo conocemos los juegos de disparos en primera persona actualmente, y un trabajo y propuesta bien logrados para la época. Para otros fue un título que quedó en promesas, pues nunca vimos ese prometido Halo Killer. Con sus casi 1 millón de copias vendidas, veíamos muy difícil una secuela. 2 años más tarde, en noviembre de 2006, llegó una adaptación a PlayStation Portable, Killzone Liberation, el cual daba continuidad directa a la historia del primer juego en el planeta Vecta. A diferencia de su antecesor, este es un juego de disparos al puro estilo de Halo Wars o Grand Theft Auto Chinatown, donde tenemos la posición de la cámara desde arriba. El estilo de juego fue diferente, pareciendo más un tipo de juego por turnos, sin serlo del todo. Recibió una crítica más positiva, debido a su propuesta diferente en su jugabilidad y que además había sido lanzado para una consola portátil. Con esto logró aproximadamente 200,000 copias menos vendidas que su antecesor, pero con críticas mucho más positivas. Teniendo estos antecedentes y estos resultados que no fueron muy favorables para el estudio, Guerrilla Games decide seguir intentándolo y apostarlo solo una vez más. Y lo demás fue historia. A principios de 2009,
llegaría ese punto que Sony y Guerrilla Games estaban buscando desde que anunciaron el primer Killzone. En dicho año 2009 se lanzaba el que es el mejor Killzone de toda la saga, uno incluso de los más espectaculares de PlayStation 3 y que marcó a la franquicia como referente exclusivo de PlayStation. Este es Killzone 2. Una vez más, Guerrilla Games explotaba las capacidades de la consola con este título, que ahora era el PlayStation 3, como lo hizo con el primer juego en PlayStation 2, pero esta vez modificando y dejando todo en orden para una experiencia óptima de juego. La historia de este título termina la guerra en el planeta Vecta, sacando a los Helghast. De ahí, la ISA invade su planeta ahora, Helghan, para terminar con este conflicto de una vez por todas, sin saber en el infierno y la carnicería a la que se enfrentarían. Como lo dije, técnicamente el juego es asombroso, pues incluso hasta la fecha el juego ha envejecido bastante bien. La campaña está perfectamente bien narrada para el jugador, haciendo del gameplay una experiencia divertida y entretenida. El modo multijugador fue una de sus grandes apuestas, con un modo ranking el cual también daba una jugabilidad más táctica. Este es el juego de Killzone con una calificación más alta de acuerdo con la opinión de los fans de la saga, así como de la de los medios del gaming. Este es el mejor título de Killzone, y mucho de ello se ve reflejado en sus ventas con sus 3 millones de copias vendidas. Para finales de 2010 y principios de 2011, Call of Duty estaba teniendo su época dorada, con juegos como Call of Duty 4 Modern Warfare, World at War, Modern Warfare 4 y Black Ops 1. Es decir, con esto Call of Duty estaba marcando un referente para la industria y para los juegos de disparos en primera persona, y mucho de esto marcó el destino de Killzone, pues en el año 2011 Killzone 3 vería la luz del día, y no precisamente del todo bien, pues Killzone 3 se vería opacado por la crítica al reclamar que este juego estaba tratando de simular la jugabilidad de Call of Duty, dejando a un lado un apartado innovador, pero a la vez no muy útil. Y estoy hablando de la posibilidad de jugar con los controles del PlayStation Move y la opción de jugar con el juego en 3D si es que tu pantalla lo soportaba, así como una buena continuación que le dieron a la historia, poniendo fin a esa guerra en el planeta Helghan y cómo los miembros de la ISA lograron vencer. Un apartado técnico bastante similar al juego anterior, pero corrigiendo la paleta de colores, haciéndolo un juego mucho más colorido y tomando las buenas cosas que habían hecho bien con Killzone 2. El modo multijugador de igual manera no sería muy bien recibido como lo fue Killzone 2 por la crítica. De igual forma tomaba esa jugabilidad de estilo a Call of Duty, dejando de lado todo lo que destacó al multijugador del segundo juego. Aún con esto, la crítica en media no fue nada mala, y las ventas son casi iguales a su antecesor, poco abajo de los 3 millones de copias vendidas. De manera informativa, en el año 2012 salieron 2 reediciones para PlayStation 3, la trilogía original, la cual incluía Killzone 1, Killzone 2 y Killzone 3. Con el primero tuvieron que hacer un trabajo mayor, pues había sido lanzado inicialmente para PlayStation 2 y los shooters de esa época no lo hacían lucir muy bien, que digamos. Por otro lado, hablando del mismo juego, es decir Killzone 1, se vendió de forma independiente esta versión, sí, la que se estaba incluyendo ya en la trilogía, en un juego llamado Killzone HD, que prácticamente, como lo digo, extraía el juego de la trilogía, solamente el primer juego, y lo ponían a la venta. Incluso aquí, teniendo la oportunidad de mejorar el primer juego en todo lo que habían hecho mal, no lo hicieron. Con Killzone Mercenary, la franquicia volvió a tomar nombre y a llamar la atención de los jugadores como lo hizo con Killzone 2. Este shooter fue lanzado a principios de septiembre de 2013 para PlayStation Vita,
un juego que vino a darle una segunda oportunidad a esta consola, ya que para esa época había disminuido mucho en sus ventas. Sorprendentemente, las críticas fueron muy buenas y el juego fue mucho más de lo que se esperaba, sorprendiendo a todos con sus mecánicas adaptadas a lo que ofrecía ese portátil con la pantalla táctil y el giroscopio. Para la historia de este juego no se continúa con los eventos de Killzone 3, se retrocede a los acontecimientos finales de Killzone 1 y Killzone 2, pero esta vez tomando el control de un mercenario, el cual está dispuesto a venderse al mejor postor. Es decir, en este juego tomamos partida en ambos bandos, para los Helghast y para la ISA. De modo que la campaña está diseñada en misiones, similar a lo que vimos en Unit 13, que es un juego de lanzamiento de PlayStation Vita, pero sin esa jugabilidad repetitiva. A medida que avanzamos en la campaña, iremos desbloqueando arsenal, el cual podemos utilizar para ir mejorando a nuestro mercenario. El modo multijugador aún se puede jugar en 2022 y nos ofrece 3 modos de juego: todos contra todos o Mercenary Warfare, el clásico duelo a muerte por equipos o Guerrilla Warfare y caza de objetivos, también llamado Warzone. Para muchos jugadores en la comunidad, este fue uno de los mejores juegos de PlayStation Vita y de Killzone, claro. De esto último no estoy muy seguro, pero de lo que sí estoy muy seguro es que es un juego obligado, un juego que sí o sí tienes que jugar y tener en tu librería si eres poseedor de una PlayStation Vita. Cabe resaltar y es importante mencionar que este título no fue desarrollado por el estudio holandés Guerrilla Games, sino por otro estudio de Sony, quien ya había hecho otros títulos en el que destacan Little Big Planet de PlayStation Portable. Este estudio fue Guerrilla Cambridge. Desafortunadamente, la buena crítica no se vio reflejado en sus ventas, pero la razón de esto ya la sabemos y es que salió para una consola que estaba teniendo poco auge en las ventas. En 2013 nos dio Killzone Mercenary. Fue el año en el que salió el PlayStation 4 al mundo y con él otro juego de Killzone. Sí, ese mismo año. Con ustedes el infame y último juego de esta franquicia, Killzone Shadowfall. Esta vez, Guerrilla Games toma el control de su franquicia nuevamente. La historia se sitúa unas décadas después de lo sucedido en Killzone 3. Los Helghast y Vectans viven divididos por un muro mientras acontece todo alrededor de una especie de guerra fría, en donde siguen extendiéndose los conflictos. De manera resumida, claro, pues la campaña tiene un argumento mucho más complejo que esto, pero no es el objetivo del video. Para mí, sinceramente, fue una campaña que propone retratar eventos históricos, pero de manera alienígena. El multijugador de Killzone Shadowfall comete el mismo pecado que la tercera entrega, simulando una jugabilidad descarada de Call of Duty. Técnicamente es un juego que al día de hoy se sigue viendo bastante bien. Llegó a demostrarnos la potencia y calidad gráfica de PlayStation 4. En ventas llegó apenas a los 2 millones y ciertamente eso fue porque este juego salió en muchos bundles con el PlayStation 4, no por mérito propio. Pero ¿realmente es tan malo como se dice en el medio? Digamos que el estudio tuvo 9 años de carrera para estudiar lo que estaba pasando con sus juegos, lo que había hecho bien y lo que había hecho mal, y parece ser que Guerrilla Games no aprendió de sus errores. Honestamente, este último juego de Killzone, en mi opinión, es un juego que se siente sin identidad, y a opinión de la comunidad es el peor, solo por encima de Killzone 1. Después de Killzone Shadowfall existieron rumores sobre un supuesto Killzone desarrollado por Guerrilla Cambridge, que dio vida al Grand Killzone Mercenary de PlayStation Vita. Sin embargo, todo se empezó a caer a pedazos. Primero, llegó el cierre de los servidores de Killzone 2 y Killzone 3 en marzo de 2018, juegos que solo tenían a los jugadores más fieles de sus lobbies en ese entonces. Desafortunadamente, aproximadamente un par de años más tarde, Killzone.com,
el portal donde podías gestionar tus clases y consultar tus estadísticas sobre tu juego, así como noticias sobre la franquicia, fue cerrado. Tal vez lo más doloroso de este comunicado fueron las últimas palabras del mismo. Gracias a todos los fans y visitantes de Killzone.com a lo largo de los años por su entusiasmo y apoyo. El portal no dio mayor información o no dio otro comunicado sobre la desaparición definitiva de la franquicia. Solo se puede decir que fue un adiós a secas. Actualmente Guerrilla Games está enfocado 100% en su actual franquicia y el vendeconsolas Horizon Zero Dawn y Horizon Forbidden West. Solo basta con ver que Horizon Zero Dawn es el juego más vendido de PlayStation 4 al día de hoy. Y a todo esto, ¿en dónde está Killzone? Bueno, no hay una respuesta oficial de Guerrilla Games ni de Sony todavía. Pero podemos decir que lo más seguro es que ya hayamos visto su último juego en 2013. En pocas palabras, podemos afirmar que está en stand-by, toda vez que Horizon está siendo un completo éxito para su estudio. Al final de cuentas, los videojuegos son un negocio, y no podemos ignorar que Horizon Zero Dawn ha vendido 20 millones de copias contra las 3 millones de copias que tuvo el Killzone más exitoso. ¿Por qué enfocarían recursos en seguir realizando un título que solo ha tenido más críticas que buenos comentarios? Tal vez esta franquicia fue siempre de nicho, y para los que nos enamoramos de esta saga no nos queda más que ser realistas. Killzone ha muerto, y es casi improbable que veamos un título en PlayStation 5 o para alguna futura consola. No nos queda más que recordar este juego con cariño y seguir esperando alguna respuesta de Sony o del estudio. Tal vez lo veamos algún día o tal vez no, pero quién sabe, solo el tiempo lo